Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya es 31 de julio, acabó el mes. Saluda Luis Velázquez. Como siempre tenemos mucha información aquí con mi amigo Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues así es, una semana un tanto divergente en distintos temas, sobre todo en lo político, que derivado de lo de Tláhuac. De seguridad. Y en el tema de seguridad, pues da mucho de qué hablar, porque en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los legisladores deciden llamar a comparecer a Rigoberto Salgado, titular en la demarcación, para que pues explique sus presuntos vínculos con este líder criminal del presunto cártel de Tláhuac, el Ojos, y pues que vaya a hablar sobre el tema de la seguridad en esa demarcación, en donde, como ya lo hemos venido platicando, se dio un incremento importante en algunos ilícitos, como el robo de transeúnte y de comercio. Entonces, en esta semana, derivado de un punto de acuerdo que se aprobó la semana anterior en la Diputación Permanente, este miércoles Rigoberto Salgado acude a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas. De eso tendremos información en este programa. También comentarles pues que derivado de esta situación sobre si existe o no un cártel en la Ciudad de México, un cártel de Tláhuac, como lo han mencionado los medios, como está permeando en la opinión pública, platicamos con un especialista en el tema. Él es el doctor René Jiménez Ornelas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pues con quien trataremos, dilucidaremos sobre si existe o no un cártel, pues que opera como cártel, funciona como cártel, tiene un tejido social como cártel, pero las autoridades capitalinas dicen que no es cártel. También de un tema pues sensible para los ciudadanos, que tiene que ver con un ataque de un perro pitbull a una niña hace 2 semanas en la delegación Coyoacán, pues que genera un señalamiento particular respecto a esa raza, el debate de siempre de si es una raza de perros violenta, de si es adecuado tenerlo en nuestros hogares. Es que platicamos con un etólogo veterinario. Él es Roboán Aguilar. Un etólogo para nuestros amigos es como un psicólogo de perros, que además de revisar pues el estado de salud del animal, también analiza su conducta para evitar que el animal se vuelva agresivo, porque cualquier raza de animal, nos explica, puede ser agresiva, que un aumento de los genes de un perro provienen del lobo. Entonces, aunque sea un perro pequeño, puede resultar agresivo. Estos son los temas que platicaremos en este programa de Ciudad Capital. Vámonos a una pausa y regresamos ya con política en Ciudad Capital. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, rever cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el que no se puede lo basura, plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán colectados todos los residuos de manera especial y voluminosa. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Ciudad Capital.
Ya estamos aquí en Política de Ciudad Capital. Como ustedes saben, la semana pasada estalló todo el conflicto ahora político derivado del tema de la seguridad, después de que abatieran a este líder criminal Felipe Pérez El Ojos. En Tláhuac, pues ya vinieron a salir muchas informaciones, unas para acusar al delegado, señalar si tiene o no nexos con este grupo criminal, si los estuvo tolerando, se permitió. Y a su vez, pues el delegado en su defensa, que también ha sido como muy extraña porque no ha salido públicamente a dar una conferencia de prensa, sino nada más a través de entrevistas con medios de comunicación que él escogió, mandó un mensaje directo donde él pues le revierte al gobierno de la ciudad diciéndole que tenía más daño que le había dado del problema de seguridad. Y de inmediato también Patricia Mercado salió a responderle en algunos otros medios diciéndole que pues ellos tenían esa responsabilidad, pero que él desde 2016 se había ausentado de los gabinetes de seguridad, y así es como prácticamente en esta semana se politizó el tema de Tláhuac. Sí, muy politizado. Obviamente el escenario para esa politización fue la Asamblea Legislativa del DF, en donde legisladores del PRD prepararon una andanada de puntos de acuerdo para, ya como lo hemos comentado, pedir la comparecencia de Rigoberto Salgado ante comisiones del órgano legislativo, para exhortarlo a que pida licencia mientras se realizan las investigaciones, para que en dado caso de que se compruebe un vínculo de él con el crimen organizado, se inicie el procedimiento para destituirlo del cargo, para exigirle que rinda cuentas en materia de seguridad pública y hasta de temas de corrupción. Pues se le ha ligado que a personas que en su momento lo apoyaron en su campaña electoral de 2015 con autos de perifoneo y con tarros de miel, que a él les otorgó millonarios contratos ya como jefe de delegación nacional, pues que rebasan más de 20 millones de pesos y contratos. Entonces, todas las nada de puntos de acuerdo se presentan en la Diputación Permanente de la LDF. Uno de los que sube a tribuna a Rigoberto Salgado y a Dios, del que es parte él, pues es Raúl Flores, vicecoordinador del PRD de la LDF, pues quien acusa a Salgado de ser indolente de lo que ha ocurrido en Tláhuac y de desaparecerse, de no dar la cara, pues frente al problema que se ha presentado en la demarcación. Así habla Raúl Flores en la tribuna de la LDF. Y es que Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional en Tláhuac, lejos de colaborar, por lo menos tranquilizar y dar mensajes de aliento a la población, acuse y califique de reaccionario el objetivo implementado por las autoridades, pero lo más preocupante es su nivel de desentendimiento de los problemas en su demarcación, en la que, y esto es de aplicación directa, se ha establecido desgraciadamente una narcocultura. Basta ver el programa de seguridad pública que vino a repetir aquí Salgado cuando pidió presupuesto. Pidió 124,000 pesos para el presupuesto de prevención del delito, con un esquema pobrísimo que solo incluye senderos y dice que las escuelas asuman la cultura de la paz, cuando se debe trabajar profundamente en el caso del trabajo, sin duda en el tejido social, y sin duda esa es su responsabilidad. No lo hemos visto a Rigoberto Salgado en ninguno de los hechos que han conmovido la opinión pública en Tláhuac. Y pero hay que decirlo claramente, cuando uno se compromete al gobierno, tiene que estar ahí donde están los problemas. Tiene que estar ahí donde surgen las inquietudes sociales, y es ahí donde no ha estado Rigoberto Salgado. Los habitantes de la delegación han tenido que ir a aclamar a actos de naturaleza política, de promoción personal, que emprendió con el líder de Morena en la capital de la ciudad formativa, Salgado. Las madres, los familiares de los desaparecidos tuvieron que irrumpir en el acto de promoción para poder ser escuchados.
Así se dio este debate, obviamente con muchas pancartas pues realizadas por el PRD en contra de Morena. Una vez más vimos a Morena como muy débil en su defensa, débil, sí. o odido, ¿no? Vimos a muchos diputados que no representan precisamente al grupo Batres, que es el único que ha salido a respaldar a Rigoberto Salgado, pues viendo nada más el debate desde la barrera, viendo cómo atacaban al delegado sin decirle absolutamente nada. El único que tuvo que salir ahí al frente, como siempre lo hace, pero también de manera quizá muy cordial, ha sido pues José Alfonso Suárez del Real. Sí, realmente en ese momento, en ese debate, en el pleno de la LDF, el único que subió de los legisladores de Morena, como tú dices, fue Suárez del Real, quien a propósito de esa comparecencia que pedía el PRD, Suárez del Real pidió que fuera una reunión a puerta cerrada, que no hubiera medios de comunicación, que no se hiciera pública, bajo el argumento de que como se iban a tratar temas de seguridad, asuntos delicados, pues prefiere que fuera cerrada, y en algún momento se manejó hasta el concepto de secreta. Pero el PRD dijo no, apoyado con el PAN, le dijo a Morena, ¿sabes qué? Tú siempre estás pidiendo que todo sea público en esta Asamblea Legislativa, dices que todo sea parlamento abierto, y pues bueno, así lo haremos. Cúmplase para los güeyes de mi compadre, ¿no? El parlamento abierto. Será una sesión pública, la comparecencia de Rigoberto Salgado ante comisiones de la LDF. Pero bueno, una vez que terminó el debate en el Pleno, Raúl Flores al lobby de la LDF a dar una conferencia de prensa demasiado dura, y declara que el PRD no permitirá que Andrés Manuel López Obrador salga con la suya, y que, como ocurrió con Eva Cadena, deseche a Rigoberto Salgado una vez que ya no le sirve, que tire un fusible quemado mientras el foco sigue prendido. Dice Raúl Flores, Andrés Manuel López Obrador ha sido culpable, copartícipe de que muchos de estos personajes como Rigoberto Salgado se encumbran en la política, ha utilizado su propia imagen para promoverlos, y ahora no quitaremos el dedo del renglón respecto a la responsabilidad que López Obrador tiene por haber encumbrado este tipo de personajes. Así habla Raúl Flores en la conferencia de prensa. Votación de desechable por parte de los dirigentes de Morena. Igual pasó con Eva Cadena, ¿no? Cuando le servía a López Obrador, dijo que Eva Cadena no era honesta. Después simplemente la dejaron que se consumiera en el escándalo público. Queremos anticipar que en el caso de Rigoberto Salgado no va a ser así, no va a ser como otros casos en los que López Obrador ha practicado la teoría del fusible, ¿no? En donde estos fusibles pueden quemarse, pero el foco sigue prendido. Nosotros vamos a enfocar esta responsabilidad política en quien en su momento ha prestado totalmente su imagen para que estos personajes se encumbren en la vida pública. Asimismo, con todos los jefes y jefas delegacionales de Morena que hoy hacen promoción personal de manera ilegal y quieren de nuevo, amparados en la figura de López Obrador, estar en la palestra. Pues muy duros los señalamientos de Raúl Flores, es de esperarse, él es el líder del PRD en la capital del país, él también no pierde nunca la oportunidad de irse con todo contra su principal adversario, que es Morena, aquí en la capital del país. Y como les decíamos, pues este tema ya se politizó, ya pasó esa frontera de lo que nos debería de estar importando a todos, que es la seguridad de la Ciudad de México. Decirlo también que, por ejemplo, mientras se daba este debate en la Asamblea Legislativa, la diputada de Morena, Aleda Alavés, a su vez estaba haciendo en un salón contiguo un evento con vecinos de Iztapalapa, reclamando pues también de alguna manera en una postura política que se revisara la seguridad en Iztapalapa, donde incluso en este programa también se le ha dado voz a esos vecinos para que expresen cómo ha venido subiendo el número de delitos que pues se presume también tenían que ver con las confrontaciones que estaba generando este grupo criminal que operaba en Tláhuac. Y pues así es como se ha venido politizando. Nada más hacer el recuento que la semana pasada pues la actitud de Morena sí fue un tanto extraña. A partir de que se da, lo comentamos en el programa pasado, a partir de que se da
el abatimiento de este líder criminal, Rigoberto Salgado solo manifestó en un post que pues lo que se esperaba sería coordinación con las autoridades, y fue como muy tibia su respuesta. Después esperábamos pues que diera a lo mejor alguna conferencia de prensa para empezar a dar una respuesta a lo que ya eran señalamientos directos como los que ha hecho aquí Raúl Flores o como los que se hicieron en la Asamblea Legislativa, pero por lo que optó fue por contratar a una empresa consultora que le dejara pues dar algunas entrevistas con algunos medios, que se encerró en un hotel de la Ciudad de México, estuvo atendiendo ahí unas 8 horas a los medios de comunicación que le permitieron fijar su postura, que su postura fue decir: el problema de la seguridad no me corresponde a mí como gobierno, es una facultad del gobierno de la República y también del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esa fue la respuesta prácticamente que dio Rigoberto Salgado, y un día después se planeó esta idea de pues dar un pronunciamiento. Pero antes que eso, hacer este paréntesis de que justo el lunes, si no mal recuerdo, de la semana pasada, los aspirantes de Morena que vienen en esta batalla soterrada, Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, que habían estado quizá muy divididos y cada uno dando su lucha y su trabajo en frentes separados, pues salieron a reunirse, a mandar una imagen de unidad en este contexto de las acusaciones a Morena por estar quizá coludido con un grupo criminal. Y así fue como llegamos a que se da un pronunciamiento un día después, solo que con un pequeño detalle, un detalle en el que salen a dar un pronunciamiento, pero sin el delegado, otra vez, sin el delegado Rigoberto Salgado, y ahí sí, quien pintó su raya fue el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Un pronunciamiento, como tú dices, el día siguiente, el jueves, en una conferencia de prensa, en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa del DF, en donde estuvieron los jefes delegacionales de Tlalpan, de Azcapotzalco y Xochimilco, donde estuvo Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, y legisladores locales de esa bancada. Un pronunciamiento que se da justo como comentas después de que Rigoberto Salgado estuvo en un roadshow con medios de comunicación, pues dando su versión de los hechos, con una consultora que, como tú dices, contrató y que quizá no le sirvió muy bien, porque después en redes sociales se ventiló que a colegas del programa El Hueso les colgó el teléfono porque ya no le había gustado el tono y el tipo de preguntas que le estaban haciendo, el tipo de cuestionamientos. Entonces pues no sirvió de mucho ese roadshow, no lo asesoraron bien, el media training pues no funcionó del todo, porque pues el jefe delegacional terminó pues quemando las naves, ¿no? Y bueno, en esta conferencia de prensa del partido Morena y en la sala de prensa de la LDF destacan varias cosas. Una, que el partido Morena acusa que se aprueba la comparecencia de Rigoberto Salgado, sin embargo el PRD se niega a llamar a comparecer también al mismo tiempo a Irán Almeida, el jefe de la Policía Capitalina. El partido Morena quería también que el titular de la SCP acudiera a comparecer bajo el argumento de que es responsabilidad del gobierno central, del gobierno de la ciudad, la seguridad pública y la policía del DF, y también la policía de investigación a través de la Procuraduría General de Justicia, lo cual en parte es cierto. También otra cosa que los de Morena argumentaron es que el procurador capitalino ha dicho que no hay una investigación en contra de Salgado, aunque el jefe de gobierno también ha mencionado que sí hay una investigación administrativa en contra de la administración de Rigoberto Salgado en Tláhuac. Pero vamos a la parte en la que Martí Batres hace una defensa de su jefe delegacional y ya ha politizado el tema, acusando al gobierno capitalino de no haber cumplido su parte en lo que respecta a lo que a ellos les toca en materia de seguridad y procuración de justicia. Porque la seguridad pública es una atribución del gobierno central que se realiza a través de dos instancias: la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En el marco de los acontecimientos de Tláhuac, nos parece muy importante señalar que
el jefe delegacional de Tláhuac ha rechazado las imputaciones que se le han hecho en versiones periodísticas o políticas y ha expresado con toda claridad su disposición de colaborar con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También aprovechamos aquí para señalar que son falsas las imputaciones contra el diputado Raimundo Martínez Vite, que han circulado en el sentido de que es dueño de Visitaxis y otro tipo de versiones. En su momento también ha rechazado él estas afirmaciones falsas. Y por otro lado, leemos con interés la declaración que ha hecho ayer el procurador capitalino en el sentido de que no se está investigando al jefe delegacional en Tláhuac, sino que se están atendiendo las tareas relacionadas con el tema de seguridad en esa delegación. En todo caso, está claro que no es la delegación, ni Tláhuac ni ninguna otra, la que tiene atribuciones en materia de seguridad. En la Ciudad de México no existe la policía municipal ni la policía delegacional. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría Capitalina son instancias del gobierno central. Y a diferencia de los municipios del país, las delegaciones no tienen policías municipales. Escuchamos a Martí Batres dando pronunciamiento a favor de su delegado, Rigoberto Salgado, pidiendo que se dé esta respuesta por parte más bien del gobierno de la ciudad, la cual la hubo a través de Patricia Mercado. Ella vino a decir en algunos medios de comunicación también que se habían llevado ya varias acciones en materia de seguridad. Creo que lo más grave, y es un tema que se ha tratado muy poco, es que confirma que hay 30 jóvenes desaparecidos en Tláhuac, que se presume fue en medio de toda esta red criminal que se venía formando. Ella lo confirma y dice que por eso venían haciendo ya algunas detenciones. Recuerda que tienen detenido al hijo de El Ojos en uno de los reclusorios de la Ciudad de México, y también tienen detenido a otros personajes que se decía eran como la mano derecha de este criminal, y de esa manera es como el gobierno de la ciudad da una respuesta a Morena, aunque será mañana cuando el delegado, si es que se presenta a comparecer, pasado mañana, si se presenta a comparecer, dará final, habrá más elementos para ver quién tiene la responsabilidad. Nosotros, por lo menos yo creo que lo importante que se está aquí dejando de lado es el tema de la seguridad. ¿Qué está pasando con los vecinos de y les preguntaba si en verdad se estaba viviendo ese clima de tensión tan fuerte como lo vemos en las imágenes, y lo que me comentan es que tampoco es así. En Tláhuac sí se vive un poco de tensión, pero es en las colonias donde se están haciendo estos operativos contra los mototaxis, donde se están haciendo los operativos de la Marina, porque era como el centro de operaciones de este grupo criminal. Pero en realidad me decían incluso como de broma, en Mixquic apenas se enteraron de que abatieron a Ojos. O sea, como que eso suele suceder, ¿no? En las zonas de conflicto a veces en los medios se transmiten imágenes y se ve como si se estuviera bombando ahí la delegación, pero lo que nos comentan es que en Tláhuac hay calma en la mayoría de la delegación. Lo que sí es que ya se está dejando de lado el problema real, que es el de la seguridad, en el cual no solo tienen que actuar de manera coordinada el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la República y el jefe delegacional, sino prácticamente todas las autoridades, incluida también la ciudadanía, porque lo que se ha venido denunciando es muy grave. Se hablaba ya de que era un grupo criminal que tenía una base social de su lado,
Y así se vivió o fue visto en los funerales, donde los funerales de Elojos pues tuvieron ahí a una fuerte parte de la población de Tláhuac que estuvo respaldando, ¿no? Y que también se sabe que muchos de estos mototaxis que no están regulados, pues también es algo que se ha venido permitiendo durante muchas otras administraciones para que circulen como un modelo, y a partir de ahora ya se entiende que son un problema. Entonces, quizá lo grave aquí es que, como siempre, las cosas por politizarse se deja de lado el problema real, que es pues darle seguridad no solo a Tláhuac, sino a toda la Ciudad de México, porque si, como se comenta, es un grupo criminal con tanta fuerza y se ha venido expandiendo a otras demarcaciones, pues no es aislado que puedan haber brotes o que cambien liderazgos en estos grupos y que la sociedad siga siendo la que lleve la de perder. Y cuestionamientos sobre la actuación también de la autoridad en el sentido de los mototaxis, ¿no? Hay operativos contra los mototaxis, se sacan de circulación 85, cuando el cuestionamiento es que hay más de 5,000. Más ¿no? de 5,000. Entonces, 85 contra 5,000, pues todavía les falta mucho que regularizar. Además de recordar que el mototaxi no está permitido como medio de transporte en la capital del país, la legislación local no lo contempla como tal, ¿no? Solo contemplan el bicitaxi, ¿no? Solo el bicitaxi. Y bueno, además que también hay señalamientos en el sentido de que fueron las distintas administraciones de la delegación Tláhuac las que pidieron permisos para permitir los mototaxis en esa zona de la ciudad, cuando las autoridades delegacionales no tienen facultades para emitir permisos de circulación de mototaxis. Y ahí también está el señalamiento de que un diputado de Morena, Raimundo Martínez Vite, cuando fue funcionario de la delegación por allá del año 2003, autorizó como jefe de unidad departamental de transporte pues varios permisos para la circulación de mototaxis, e incluso se le señala a él como dueño de una flotilla de mototaxis. Pero volvemos a lo mismo, el tema se vuelve a politizar, porque entonces ya sale el nombre de un diputado local de Morena que pues, forma parte o se sospecha que es líder de un grupo de mototaxis, que a su vez esos mototaxis son halcones de los grupos delictivos que operan en la demarcación. Sale también Andrés Manuel López Obrador a decir que esto es un ataque contra el partido Morena, o sea, un complot seguramente de la Marina y del jefe de gobierno para denostarlo a él y a su partido porque van creciendo las encuestas. Entonces, todo esto pues lleva otra vez a lo mismo, a ensuciar una que puede ser, o que más bien es una causa real, un hecho real de que existe delincuencia, de que existen extorsiones, de que existen secuestros, de que existen desaparecidos en esa zona de la ciudad, y otra vez el problema se vuelve a minimizar y se vuelve a dispersar la atención hacia lo que hacen y dicen los políticos en esta ciudad, que al final resulta muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable. Recordar que, bueno, el viernes de la semana pasada también el jefe de gobierno informó que la Contraloría de la Ciudad de México sí está investigando a Rigoberto Salgado, no en lo penal, sí en lo administrativo, porque había estas denuncias de que al parecer algunos de sus familiares tuvieran redes de mototaxis, los cuales no estaban regulados, y un sinfín de irregularidades que también Patricia Mercado señalaba, de que ya le habían pedido al delegado que se hicieran operativos en algunos establecimientos mercantiles de impacto que se presumía eran giros negros, y también en estos deshuesaderos que abundan en el oriente de la capital del país, donde siempre se ha presumido que es donde se lleva todo el delito de robo de auto, que también ha venido en incremento. Entonces, estamos en el momento en el de los dimes y diretes de los gobiernos del PRD y de Morena, ya en este ambiente preelectoral del 2018, y dejando de lado el problema real, que es la seguridad, que es lo que nos preocupa a todos, que cada vez haya, pues volvamos a los niveles de seguridad que se tenían en la ciudad, y que las delegaciones trabajen de manera coordinada, porque yo recuerdo que hasta antes de 2015, que es cuando se rompe esta hegemonía perredista en la ciudad, podríamos llamarle, aunque nunca la ha habido como tal, porque ha gobernado el PAN o el PRI, pero que había una mayoría perredista y que se divide en una fuerza del PRD y la de Morena. Yo recuerdo que habían un gabinete de seguridad semanal,
que el jefe de gobierno reunía a los delegados en sus oficinas semana a semana, y fue a partir de la alternancia de que llegaron los gobiernos de Morena donde se rompió esta interlocución, y precisamente ahí es donde quizá también se han venido agravando los delitos, porque lo que sí se nota es que no hay una coordinación, y no habiendo una coordinación en temas tan específicos, poniendo por delante el interés político, dejando de lado el interés que es proteger a la sociedad, pues empiezan a hacerse estos problemas una bola de nieve, que es lo que ahorita se está viendo encima, no solo para un gobierno, sino para los 3 niveles de gobierno, y lo que puede provocar pues es que las cosas se reviertan y que las acciones que deberían ir en un solo sentido coordinado para acabar con los temas de inseguridad pues sigan prevaleciendo. Creo que eso es lo más grave. Y bueno, a propósito de ello, se reavivó en la Ciudad de México este tema que también es muy político, de si hay cárteles o no hay cárteles.